¿Qué tal, jóvenes? ¿Ya les funcionó a todos? Yo ya lo corrí, profe. Excelente. Bueno, vamos a comenzar. Aquí nosotros vamos a ver que tenemos la clase SkyDOM. Primero vamos a ver cómo está construida y luego pues ya vamos a ver cómo es llamada, cómo es manipulada, etcétera. Aquí en el constructor, si ustedes comparan la clase SkyDOM con la clase terreno.h, se van a dar cuenta que tiene la misma estructura. Ya les había mencionado yo en clases pasadas que cuando yo construí este programa me eché un clavado con el terreno y luego ya de ahí, cuando ya me quedó el terreno como yo quería, me pasé a hacer el SkyDOM. Entonces utilicé al terreno como plantilla y le fui eliminando lo que no me interesaba y pues le agregué lo que me interesaba, pero por eso tiene una estructura muy similar. E hice lo mismo con los billboards y con la carga de modelos, así que vamos a ver que son súper parecidos todas las clases que se requieren para esto. Entonces, aquí en esta parte en el constructor, nosotros tenemos que dice OpenGL stacks y slices, ¿sí? ¿A qué se refiere con stack y slices? Cuando ustedes en 3D Max, jóvenes, hacen un primitivo esférico, les pregunta ahí qué tanto lo van a dividir, ¿sí? Y ahí hay una parte que dice radio, stack y slices, ¿no? Quien haya manejado 3D Max, pues sabe pues ahí de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, stacks son las divisiones horizontales y slices son las divisiones verticales, ¿sí? Es como se genera la cantidad de vértices, ¿verdad? Que tiene ¿cómo se llama? El primitivo. Y ya de aquí donde dice cuadro, este, vamos a ese cuadro, fíjense bien de qué tipo es cuadro, es de malla, o sea que es el que va a contener todos los vértices. Aquí lo que vamos a hacer es que le vamos a decir cuántos stack y slices, y esto es lo que va a definir el número de vértices, de qué radio y de dónde empezamos y dónde acabamos. Vamos a ver a qué se refiere esto con que de dónde empezamos y de dónde acabamos. Voy a abrir el Paint. Pues nosotros tenemos un eje coordenado, ¿sí? Y yo voy a construir una esfera bajo este algoritmo. ¿Qué es lo que sucede? Que yo voy a trazar un radio R, ¿sí? Y le voy a decir qué tantos grados va a viajar ese radio. En este caso, yo le digo, perdón, yo le digo que viaje 180 grados. Y al viajar 180 grados me crea una semiesfera. Ahora, esto es así como lo estamos viendo, pero realmente cuántos puntos hay depende de la cantidad de stacks que definamos, ¿sí? Ahí es donde entran los stacks. ¿Cuántos stacks voy a tener? Y luego ya de ahí le decimos a esto que gire 360 grados. ¿Qué pasaría si yo tuviera una figura como esta de alambre y la hago girar 360 grados? Pues va a simular a una esfera. Entonces, estos vértices van a estar girando y generando nuevos vértices, ¿sí? Así alrededor. Van a estar girando, generando nuevos vértices cada vez que giren. Entonces, todo esto, pues obviamente va a formar la esfera. Y luego vamos a unir los vértices y nos va a generar la esfera. Todo esto, jóvenes, es conversión de coordenadas esféricas a coordenadas
¿cómo se llama? Cartesianas. Sí, es la conversión. Permítanme tantito. Sí. Permítanme. Les digo, estaba entrando mucha luz y ya se está sintiendo el aire frío para lo de... Ya está viniendo el frillito, ¿eh? Muy bien, entonces decíamos que nosotros tenemos esta parte, ¿verdad? De cómo se va a generar. Pero fíjense que el algoritmo de conversión de coordenadas va de 0 grados a 180 coordenadas esféricas. Entonces hace este viaje. Y luego tendríamos que girar en el eje X. Sin embargo, yo en el programa no lo hago así. Yo lo quiero así, que viaje, que este sea el 0 grados y este el 180. Y luego que gire así. Para que yo pueda hacer esto, ¿qué es lo que hago? Le resto 90 grados a este asunto y en automático esto se va a venir para acá. Y es como si lo giráramos menos 90 grados para este lado y ya en vez de girar en X, vamos a girar en Y. Y ya con eso queda resuelto. Entonces, si nosotros vemos aquí en el programa el cálculo en geometrías. Profe. Sí. Creo que se congeló la imagen, la compartida de imagen. ¿Saben qué es lo que pasa? Déjenme ver, permítanme tantito. Vamos a hacer un speed test. Y el speed test nos va a decir... Permítanme tantito. Es que no hay internet bueno en los últimos días y luego ya no se puede subir la... Estoy haciendo un speed test, ¿eh? Permítanme. Por ejemplo, en la semana, la clase, creo que fue la clase del lunes, me dio 0 megabits por segundo de subida. Y entonces, pues ya con eso es imposible subir imágenes. De bajada tenemos... No, sí, hay bastantita de subida. De subida hay bastante. ¿Dónde? Es más de lo que he visto en el computador. Sí, es que como que no hay muchas clases el día de hoy. Y y entonces por eso yo creo que se hizo fácil esto. Bueno, muy bien, sí hay. Déjenme ver qué puede pasar. Voy a salir de compartir y voy a volver a compartir. Ahí voy a compartir de vuelta. ¿Ahora sí lo ven? Ya, profe, ya se ve. Ah, muy bien. Pero vamos a continuarle. Les decía que aquí en geometrías
es donde está el algoritmo de la esfera. Aquí nosotros podemos ver, aquí está, aquí podemos ver todo el proceso de conversión, tenemos el radio y todo esto, jóvenes, son fórmulas de conversión de coordenadas esféricas a cartesianas. Y si se checan aquí en esta parte, tenemos pi menos pi entre 2. ¿Qué significa pi? Pi significa 180 grados y pi entre 2 significa 90. Entonces lo que estamos haciendo nosotros es prácticamente mover ese arco que estaba en el eje X, ahora lo estamos poniendo en el eje Y. ¿Sí? Y dice inicio y dice final. Vamos a explicar qué es eso. Hagan de cuenta que nosotros decimos, yo quiero empezar en punto 3 y por qué no acabar en punto 8, ¿sí? Estamos hablando de punto 3 y punto 8. Estamos hablando de 0 a 180 grados, ¿sí? Entonces, si el inicio es punto 3, 180 por punto 3 van a ser 18 por 3 son 36 más 18, 54. ¿Sí? Van a ser 54. Entonces va a empezar en 54 grados. Aquí. ¿Sí? 54 grados. Y dijimos que el fin iba a ser punto 6. Pues son 108 grados, ¿no? $108. O sea, nada más de aquí hasta acá va a llegar. Entonces quiere decir que va a formar este arco y este arco es el que se va a girar y va a formar esta figura. Como si fuera una pecera con hueco por los dos lados, ¿verdad? Entonces, eso es lo que significa inicio y fin. Para el SkyDome, nosotros tenemos un inicio y un fin muy específico. Nosotros decimos, quiero que empiece en punto 5, o sea, aquí son 0 grados, acá son 180. Entonces, 0, o sea, empezamos en punto 5, estamos hablando de 90 grados. Va a empezar aquí. El radio va a empezar aquí. ¿Y dónde va a terminar? En 1, pues 1 por 180, 1. Entonces va a terminar acá. O sea, va a ser este arco. Y si ya lo giramos, nos va a formar esta figura. Que es el Sky Dome que nosotros necesitamos. Yo pudiera hacerlo una esfera y no pasaría nada. ¿Sí? Yo puedo decir, lo voy a hacer una esfera. Al cabo es que con el terreno, la parte de abajo no se va a ver. Bueno, pero cuando lo forre con la textura también tiene que forrar la esfera. Para cubrir más. Entonces, las texturas de Sky Dome no son tan amplias. ¿Sí? O sea, están hechas para una semiesfera. Para eso están hechas. Muy bien. Entonces, esa es la razón de por qué estamos en esta parte. Ya continuando con el Sky Dome, nosotros vamos a ver que aquí en el render tenemos esta instrucción y esta instrucción. Son bien importantes, jóvenes, para el diseño del Sky Dome. ¿Cuál es el detalle del Sky Dome? El detalle del Sky Dome, jóvenes, es que debe ser infinito, debe ser inalcanzable, ¿sí? Nosotros no podemos alcanzar el cielo. Imagínense que ustedes van a hacer voy a ponerlo aquí otra vez en el Paint.
Este es el terreno. Este es el Sky Dome. Imagínense lo bonito, ¿ah? Y luego dicen, bueno, voy a hacer uno de guerra y vuelan aviones. Entonces viene el avión aquí y ¿qué pasa? No pasa nada. Y luego viene el avión acá y ¿qué pasa? Pues no pasa nada. Pero cuando el avión esté por acá volando, ¿qué va a pasar? Ya no se va a ver, ¿verdad? Va a quedar atrás del Sky Dome. Eso es porque el Sky Dome participa en el render. Entonces, la lógica dice que si el Sky Dome está antes, es el que se tiene que ver, porque este está atrás, respecto a la cámara. Todo esto es respecto a la cámara. Cuando nosotros deshabilitamos el depth test, le estamos diciendo al render, tú siempre vas a ir al final. No importa si estás más adelante, tú no participas en el análisis de la profundidad para el render. O sea, pierdes. No sé si se recuerdan cuando ustedes hacen cosas por ejemplo, en PowerPoint, que dicen, esta foto siempre al fondo, o esta foto siempre al frente. Y no importa lo que pongas, esa foto está clasificada para estar siempre al fondo, estar siempre al frente. O sea, tú ya no la puedes ordenar, a menos de que le quites ese modificador, ¿verdad?, de posición. Entonces, cuando nosotros deshabilitamos el depth test, el render, jóvenes, se hace en función del orden de render. ¿Qué se tiene que renderizar primero? El terreno, el Sky Dome, los billboards, los modelos. ¿Qué se tendrá que renderizar primero? Los en línea también pueden participar. Si ustedes, fíjense bien, si ustedes están haciendo un cuadro, estamos hablando de una pintura, con pincel y toda la cosa, ¿qué se hará primero? El Skydome, ¿no? Sería El fondo. Alguien puede decir el Sky Dome y está bien, y luego voy pintando montañas y árboles y está quedando el cielo atrás y el terreno. Alguien puede decir el terreno y las montañas y luego pinto atrás el Sky Dome. El punto es que eventualmente nosotros vamos a tener que pintar objetos, un caballo, un ave, una planta en particular, una casita, y pues obviamente yo lo que no quiero es estar cuidando los bordes. Si dibujo primero la casa antes que todo, voy a tener que tener mucho cuidado a la hora de pintar los bordes para no manchar la casa. Por eso siempre se pone primero lo que no nos interesa que se manche. O sea, por ejemplo, si yo tengo el cielo y le pinto una nube, ¿qué pasa? No pasa nada, ¿verdad? Si mancho el cielo. Pero si pinto una nube y luego el cielo, sí me interesa cuidar a la nube. Entonces, en ese caso, cuando estamos haciendo renders, nosotros sí cuidamos esa parte, en ese tipo de práctica. Pero ahora les voy a poner otro ejemplo. Imagínense que la casita esa de la, ¿cómo se llama? De la foto, del cuadro, la casita del cuadro, el cielo del cuadro, la nube del cuadro, la montaña del cuadro, el terreno del cuadro, ya no lo estamos pintando, sino que son recortes. Imagínense ahora eso como si fueran recortes. ¿Qué tendría que poner primero? Si fueran recortes. El fondo. Ahí es irrelevante, jóvenes, lo que sea, porque son recortes. ¿Sí? ¿Qué va a depender? ¿De qué va a depender las cosas? De dónde quiero que estén las cosas. Imagínense ustedes en su mente, cuando están pintando con pincel, que dice, yo quiero que la casa se vea siempre. Entonces, todo lo que pintes tiene que sacarle la vuelta a la casa. O sea, tú no puedes manchar la casa porque tú quieres que se vea.
Tú dices, yo quiero que la nube se vea enfrente del Sky Dome, o pinto primero el Sky Dome y luego la nube, o la nube y cuido que no se manche la nube. Esos son los criterios. La otra es, ¿qué pasa si yo tengo recortes y digo, yo quiero que se vea la casita? Pues pongo la casita ahí en la tablita donde estoy acomodando los recortes. Y luego vengo yo con la foto del terreno. ¿Qué voy a hacer si quiero que la casa se vea? La levanto, pongo el terreno y le pongo la casita arriba. Y así me la voy a ir llevando. Yo voy a ir seleccionando. Esto quiero, lo quito y pongo el otro. Y es lo que hace el buffer Z o el buffer de profundidad. No sé si me expliqué ahí. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros al levantar el recorte y poner el que va abajo? Nosotros tenemos en la mente qué profundidad debe tener cada uno. Este es el que quiero que vaya más arriba, este es el que quiero vaya más abajo. Y vamos determinando en qué orden, pero porque es un recorte y yo lo puedo manipular. A diferencia de que si es una pintura. Entonces, en este caso, cada píxel es como si fuera un recorte. Entonces, cuando yo traigo un nuevo píxel a una posición, ese píxel trae una profundidad Z. ¿Qué hacemos nosotros? Vamos al buffer de la pantalla y le preguntamos, oye, el píxel que tienes ahí, ¿qué profundidad tiene? Pues es mayor que el que traes ahorita para poner. Bueno, pues entonces quitamos el otro y ponemos el nuevo. Porque yo sé que este va más enfrente. Si es el caso contrario, bueno, pues desechamos el que traigo, se queda el que estaba, porque está más cerca de la cámara. Y entonces es el mismo juego de selección, pero cada píxel es un recorte, ¿sí? Estamos como que desechando el que está atrás y etcétera. Bueno, entonces, cuando nosotros deshabilitamos el depth test, lo que estamos diciéndole a ese objeto que se va a renderizar es, tú eres el más profundo. Es lo que le estamos diciendo. Tú eres el más profundo. Paz. Entonces, ahora sí, que independientemente de en qué posición en Z esté, el análisis se vuelve totalmente irrelevante. Y de esa forma, aunque el avión esté acá, va a parecer que el Sky Dome está así. Va a aparecer, pero no, tiene su dimensión. Ahora, ¿qué ganamos con esto, jóvenes? Fíjense bien. Lo que ganamos con esto miren, voy a volverlo a poner. ¿Qué pasa si yo tengo un Sky Dome de este tamaño? Pues le voy a poner una textura de cierta resolución, porque tiene cierto tamaño. Y no se va a ver pixeleada la textura, ¿verdad? ¿Qué pasa si esa misma textura digo yo, no, ¿sabes qué? Quiero un Sky Dome más grande para que quepan más cosas. Voy a poner otro ejemplo acá, el terreno. Es el mismo terreno, nada más le estoy haciendo una escala y le hacemos un Sky Dome así de grandote para que los aviones quepan aquí y puedan viajar así. ¿Sí? Ahí tengo el Sky Dome bien grandote y los aviones ya se pueden mover. Este es el terreno. Nada más le cambié la escala. Es el mismo terreno. El que tengo acá arriba con un Sky Dome chiquito, apenas del tamaño del terreno. Y acá tengo el terreno bien chiquito con un Sky Dome bien grande, que los aviones nunca van a rebasar. Estoy logrando el mismo efecto. La diferencia es que el Sky Dome de abajo es muy grande y esa textura del Sky Dome se va a estirar bastante y se va a ver bien pixeleada. Entonces, ¿qué es lo que me conviene? Hacer un Sky Dome suficientemente grande para que cubra todo el terreno con una textura de más baja resolución y le deshabilito el depth test
para que siempre aparezca atrás y no sacrifico a la textura. Entonces, esa es la razón, jóvenes, por qué utilizamos deshabilitar el depth test y luego rehabilitarlo. ¿Pesaría más? ¿Eh? Si haces el SkyDOM más grande, ¿no pesaría más? Depende de la cantidad de vértices que le pongas. O sea, si es la misma cantidad de stack y slices, es el mismo peso. Vamos a ver. Le voy a quitar este. Le voy a cambiar el orden. No, que aquí lo habilité. Aquí lo tengo habilitado de vuelta. Chéquense el terreno. Se le ven unas, verán, le voy a rehabilitar el depth test. Fíjense bien. Híjole, es que voy a mover el cursor para decirles a qué altura. Voy a deshabilitar el depth test otra vez. Fíjense esta altura. A esta altura. Ahí les va. A esta altura. Es que no puedo poner el cursor arriba. Aquí, a esta altura, en X y aquí en Y. Váyanse hacia la figura. Se ve negro, hay una sombra, se ve muy negra. ¿Sí la ven? Se ve una sombra negra dura. No sé si la ubican. Sí, Denle profe. vertical para abajo aquí y a esta altura. A esta altura. Sí, entre las montañitas, ¿no? De atrás. Es correcto. Ahora le voy a rehabilitar el depth test. ¿Sí? Entonces, ese es el asunto del depth test, ¿verdad? Las cosas subsecuentes, cuando yo no rehabilito el depth test, ya no checan la profundidad. Simplemente van quedando conforme las van dibujando. Ah, dibujé esto ahorita. Ah, va sobre lo otro. Dibujé esto ahorita, va sobre lo otro. Sobre lo otro, sobre lo otro, sobre lo otro. Y ya no importa el orden. Cuando nosotros habilitamos el depth test, dibujo esto ahorita, pero ¿qué profundidad tiene? Ah, bueno, pues entonces si es más profundo no lo dibujes, si es menos profundo sí dibújalo. Y el criterio ese permanece. Por eso es bien importante rehabilitarlo. Muy bien. Seguimos aquí en el SkyDome. Y aquí en esta parte, jóvenes, vamos a ver que tenemos. Fíjense, en esta parte ustedes la tienen que corregir. Aquí dice solamente el nombre de la textura y viene fijo el número de textura. ¿Qué tenemos que hacer? Agregar un nuevo parámetro donde pongamos el número de textura. En este ejemplo, el terreno utiliza la textura 0 y la textura 1. Y el SkyDome utiliza la 2. Pero si recuerdan cuando vimos el multitextura utilizaba 6 texturas, más bien dicho 7, del 0 al 7. Significa que si yo hago el terreno multitextura, luego el SkyDome no va a poder utilizar el número 2 porque ya lo utiliza el terreno. O le puedo dar al terreno otros números. Pero ya empezamos a tener la necesidad de poder mover este dato. O sea, no puede quedar fijo. Entonces nosotros tenemos que poner ahí arriba una variable donde yo le pueda pasar qué número de textura le quiero asignar según mis necesidades. Entonces, si ven, solamente estamos transmitiendo una textura. Esto va a ser insuficiente.
Y tenemos que repetir lo que hicimos con el terreno multitextura. Le tenemos que hacer el mismo tratamiento para enviar más de una textura. Ahorita vamos a ver por qué. Bueno, entonces, jóvenes, ya una vez que enviamos todo para allá, vamos a ver cómo lo llamamos. Fíjense bien. Aquí nosotros estamos creando el terreno y llamando a su shader. Lo que estamos haciendo ahí. El shader se llama terreno.bs, terreno.ps. ¿Sí? No sé si lo tengan así como terreno.bs y terreno.ps. O si en el de usted diga liked. Muy bien. No sé si en alguna clase le cambié el nombre al shader del terreno y le puse acá, chéquense aquí a la derecha, dice terreno BS, terreno PS, y le cambié aquí el nombre y fue todo lo que hice. Nada más aquí le cambié, cambiar nombre y le puse como me dio la gana, en este caso terreno, ¿va? Y alguien puede decir, no, yo quiero que se llame el Pato Donald. Ah, bueno, se llama el Pato Donald.es, lo que sea. Pero de preferencia que sean nombres alusivos a la función que tiene, ¿verdad? Aquí abajo estoy creando el SkyDOM y le estoy creando su shader, SkyBS y SkyPS. Fíjense lo sencillo que es el SkyDOM. Tiene lo básico. Y el Pixel Shader tiene lo básico, jóvenes, en este caso. ¿Por qué tiene lo básico? Porque resulta que cuando nosotros trabajamos con un SkyDOM, al SkyDOM nosotros no tenemos la necesidad de detallarle nada. En el SkyDOM no hay sombras, jóvenes, no hay detalles. ¿Quién de ustedes ha visto una sombra en el cielo? Nadie. Pueden tener sombra las nubes, pero las nubes no forman parte del SkyDOM necesariamente. Son un objeto entre el suelo y el cielo, las nubes. Hay nubes blancas, nubes negras, nubes en movimiento, nubes estáticas. Hay nubes que están distribuidas como si fueran una sábana y otras que como si fueran así un cúmulo de nubes hacia arriba, que tienen mucha profundidad, mucha altura. Entonces, por esa razón, nosotros aquí no ocupamos las normales, ni el producto punto, ni nada de eso. El SkyDOM tiene una textura fija. Por ejemplo, ¿cuántas texturas voy a ocupar para mi SkyDOM? Voy a ocupar 4, ¿verdad? Al menos 4, pero con 4 está muy bien. ¿Cuáles texturas son esas? Es la textura de noche, la textura de día, la de amanecer y la de anochecer. ¿Sí? Son 4 texturas. Vamos a ver cómo sería el ciclo. Imagínense que aquí nace el sol. Este es el movimiento del día. Todo esto de aquí de abajo es noche. Todo esto de aquí abajo es noche. Acuérdense que la relación día-noche debe ser 3:1. Esto debe durar 3 veces el tiempo y esto una vez el tiempo. Un ejemplo. Si su recorrido es de 4 minutos, es por poner un número, no les estoy diciendo que deba durar eso. Imagínense que es de 4 minutos, significa que 3 minutos va a ser en la parte de día
y 1 minuto en la parte de noche, por poner números. O sea, no debe durar igual. Acuérdense que yo evalúo los detalles y los detalles son de día, jóvenes. Y pues también tengo que evaluar cómo los proyectan ustedes de noche. Pero son cosas menos sofisticadas las que se detallan de noche que las de día. Entonces tiene que durar 3 veces más el tiempo de día que de noche. Y entonces nosotros vamos a suponer que esta es la textura de noche, ¿verdad? Le voy a poner TN, textura de noche. Y luego entre la noche, ¿sí?, y el día, nosotros vamos a tener aquí una transición hacia la textura de amanecer. La textura del amanecer. Aquí va a estar fija la textura del amanecer en este periodo. Vamos a suponer que entre 5 y 6 de la mañana, es un ejemplo, entre 5 y 6 de la mañana, se hace el cambio de textura de noche a textura del amanecer. Se hace una transición en ese periodo. Y entre 6 y 7 predomina la textura del amanecer. Aquí va a estar fija la textura del amanecer. Pero aquí es un movimiento de noche a amanecer. Es un cambio de textura gradual. ¿Con qué instrucción? Con la instrucción mix. ¿Sí? Aquí nosotros vamos a tener un contador y que vamos a estar diciendo, bueno, este contador va de tanto a tanto, y cuando sean las 5 tengo que empezar a cambiar a una textura de las 6, y entre 6 y 7 tengo la textura del amanecer fija, y entre 7 y 8, ¿sí?, yo voy a cambiar de la textura del amanecer hacia la textura de día. ¿Dónde? ¿Cómo se llamaba ese temporizador? ¿Temporizador? ¿Cuál? No sé. Pero no sé de qué me estás preguntando. ¿O cuál temporizador? Pues ese de que cambia cada cierto tiempo. No, ustedes van a hacer un contador. O sea, no es ya algo predeterminado. No, entonces van a hacer un contador, van a ir incrementando una variable de tanto en tanto, y cuando esté entre 5 y 6, pues quiere decir que estoy cambiando de noche a amanecer. Cuando esté entre 6 y 7, quiere decir que esta textura va a estar fija. Cuando esté entre 7 y 8, voy a tener una transición de la textura del amanecer a la del día. Y de 8, ¿a qué hora les gusta? A las 6. De 8 de la mañana a 6 de la mañana voy a tener siempre la textura de día. Siempre la textura de día. Y entre 6 y 7 voy a tener una transición de la textura de día a la textura de anochecer. Y entre 7 y 8 va a quedar permanente la textura de anochecer. Y entre 8 y 9 va a haber una transición de textura de anochecer a la textura de noche de nuevo. Y luego pues ya, ¿verdad? Mi contador va a ir incrementándose arriba de 9, haciendo que esto dure un T, para que lleguemos otra vez al 5, ¿verdad? Yo puedo decir aquí de 9, ¿qué sigue? El 0. Bueno, sigo incrementando el 0, y cuando llegue al 5, pues otra vez vuelvo a hacer todo este proceso. Y va a estar dando vueltas este proceso, como si el sol diera vueltas. Va a ir por ejemplo, de 0 a 9, y de 9 se regresa a 0, ¿verdad? Entonces, cuando esté en 0, estoy de noche. Cuando esté en 1, estoy de noche. 2 de noche, 3 de noche, 4 de noche, 5 de noche. 5.01, ya empiezo a cambiar a la de amanecer. Ya llegué a 6, se queda fijo amanecer. Ya llegué a las 7, empiezo a cambiar de amanecer a día, de 8 a 6. No sé si me expliqué. Entonces,
¿Cómo lo vamos a manejar eso en el Sky Dome, en el shader? Pues yo voy a poner un if, ¿verdad? Oye, ¿qué hora es? Ah, bueno, pues mezclo tales texturas. Oye, ¿qué hora es? No, pues es tal hora. Ah, dejo fija tal textura. Y así es un if. Y usted le envía un contador. El CPU es el que maneja el contador. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, hay gente que lo hace muy interesante el SkyDome. Lo que hacen es que hacen 2 SkyDomes. Voy a dibujar eso otra vez. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Bueno, ponen el terreno, ponen el SkyDome y aquí es puro color de cielo. Azulito, toda esta parte de arriba y las orillas se ven como cafezosas, como un degradado de café azul. Y el sol en algún punto o en ninguno. Pero es muy interesante ponerlo. Y entonces unas personas hacen un segundo SkyDome más pequeño. Y a este le ponen nubes con mapa de normales. Y se ven los relieves de las nubes. Y lo que no es nube, lo vuelven translúcido, vuelven transparente. Ya que empecemos el tercer parcial, vamos a ver cómo volver transparente un píxel. O sea, cómo hacer el chroma key o el luma key. Entonces, y luego ya se ven las nubes por abajo del cielo y nosotros las podemos mover, las podemos animar inclusive, las texturas. Y se ve bien interesante, ¿verdad? Pero digo, es chamba extra que no está solicitada en la forma de evaluación. Ahora, ¿de qué tamaño les decía debe ser el terreno? Esta parte es bien importante, jóvenes. Yo voy a tener el terreno y el SkyDome tiene que ser máximo ese tamaño. Sí, y mínimo. Y mínimo de ese tamaño. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando es muy pequeño? Cuando es más pequeño. Nosotros vamos a navegar y vamos a atravesar al SkyDome. Imagínense que yo ando aquí, ¿no? Yo estoy aquí, me empiezo a mover y le empiezo a dar y quiero llegar hasta aquí. Ya atravesé el SkyDome. Vamos al caso del otro más grande. Yo ando por aquí y pum, aquí ya me caí porque no hay terreno. Ninguna de las dos es permisible, jóvenes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tenemos que crear una zona de navegación. Nosotros vamos a decir, tú solamente puedes navegar dentro de este círculo. Afuera nada. Tú nada más puedes andar por aquí. Nada más puedes andar por aquí. No te puedes acercar nada. Hasta aquí todavía. Aquí ya no se puede avanzar. Una forma no muy buena de hacerlo es simplemente como cuando a los perros le ponen cadena y que el perro se quiere ir y pum, la cadena lo regresa. Esa no es una forma muy profesional de hacerlo. ¿Sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tú no quieres hacerle sentir a la gente que la estás reteniendo con una cadena?
pues a lo mejor le pones cosas de miedo en la orilla. Imagínense a alguien que le pones un póster de un monstruo que se lo va a comer en la puerta o en las ventanas. Pues a lo mejor lo ve y se la va a creer y no se va a acercar a las puertas y a la ventana, si no va a poder huir. En este caso, nosotros en nuestro terreno tenemos que poner una serie de límites que a pesar de que yo por software estoy prohibiendo llegar hasta ahí, como poner una cadena, tengo que justificarlo poniendo cosas que son impasables. Y muchos ponen montañas, ponen arboledas, ponen ríos alrededor, ponen... O sea, hay muchas ocurrencias. Paredes muy altas y entonces ya con eso dice uno, yo no debo atravesar para allá. Y el jugador o quien está viviendo la experiencia ya no se mortifica porque lo limitan, sino porque te limita el juego, ¿verdad? No el programador. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nosotros no debemos de poder ver dónde toca el cielo al suelo. No podemos hacer eso. ¿Sí? ¿Ustedes han visto alguna vez dónde toca el cielo al suelo? No, porque en la realidad no sucede. Pero en un videojuego o en un recorrido tampoco debemos permitirlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a suponer que yo tengo mi Skydome. Ahí está. Yo lo que tengo que hacer es poner mate paintings bien hechecitos. Aquí. Así medio, como que se empalman tantito, como que uno está enfrente de otro. Ahí está. ¿Qué son los mate paintings, jóvenes? Son billboards que no giran a la cámara. Ya veremos la próxima semana los billboards y los billboards siguen a la cámara. Estos mate painting están fijos. ¿Y qué tienen? Son figuras recortadas de montañas, son figuras recortadas de árboles, de arboledas, de pinares, de algo que esté en el fondo. Y puede incluir una montaña con casitas. Ustedes en el mate painting pueden dibujar lo que quieran. Entonces, esas murallas no las van a poder pasar ustedes porque van a tener restricción de navegación. Y esos mate paintings van a evitar que ustedes puedan ver dónde toca el Skydome al terreno. Y ese es el chiste de esto. No sé si tengan alguna pregunta o comentario. Bueno, entonces ahí queda explicado cómo funciona la clase Skydome. Queda explicado qué tenemos que hacer para que no se vea dónde se une el Skydome con el terreno. Tenemos que poner mate paintings. Tienen que estar bien hechos los mate paintings, jóvenes. Déjenme ponerles un ejemplo de mal hecho. Pero permítanme tantito. Voy a dejar de compartir tantito porque voy a navegar tantito en internet para bajar unas imágenes. Y luego ya lo dejé de compartir porque luego salen cosas raras.
Miren, me llega esta foto de una montaña. Esto, joven, les voy a decir que mucha gente hace esto. Control C. Mucha gente hace esto. Y dices, tú, oye, ni empatan las nubes, ni empata la montaña. Y dices tú, ¿qué ondas, verdad? Entonces tiene que verse esto continuo. ¿Qué tengo que hacer yo? Recortar todo esto, ¿verdad? Tengo que recortar todo esto. Ahí está. Y luego ya le recortan eso y lo pintan de verde o de azul. Bueno, de verde mejor. Todo lo que está atrás y acá igual. Aquí van a hacer un recorte desde acá. Y luego ya los empalmamos bien para que se vean de esta manera. De cuenta que yo voy a ver una imagen de una montaña y luego tiene que haber otra que se vea así y otra que se vea así. Eso es lo que queremos. Lo que no queremos es que se vea una montaña así. Resulta que yo hice un recorte de una montaña y luego aquí se acabó la foto y tiene el recorte así. Bueno, y aquí empieza la otra, ¿verdad? Y luego tiene el recorte aquí. Pum. O sea, esto no, jóvenes, o sea, se tiene que ver bien. ¿Sí? Hay chamba que hacer ahí con los fondos esos. Y obviamente sin cielo. ¿Qué es lo que debe estar atrás? El Sky Dome. No la textura del cielo de la montaña y arriba de ese, el Sky Dome. No, no, no. Hay que recortarlo. No sé si quedó claro el proceso del Sky Dome. Nada más está de que busquen montañas, pero obviamente montañas que les permitan hacer por ejemplo, aquí miren, podría ser el escenario y a lo lejos se ven las montañas. Acá también, esto pudiera ser un matte painting. Este cerro pudiera ser un matte painting y está atrás de una loma aquí que esta loma existe por el Hate Map y atrás pongo un billboard, perdón, un matte painting, no billboard porque no debe seguir a la cámara, un matte painting. Una cordillera como esta. Y así es como nosotros podemos adornar los fondos, ¿sí? Con este tipo de recortes. Ya que vemos billboard, vemos de nuevo lo que son los matte paintings. ¿Alguna pregunta, jóvenes, que tengan? Todo de momento, claro, profe, pero en este caso también podría, o sea, el material es como un billboard, pero que no sigue la cámara, ¿verdad? Es correcto, así de simple. Podría ser, por ejemplo, una montaña recortada, pero que no tenga, o sea, que el fondo sea translúcido, bueno, transparente. Así es. Ya cuando veamos iluminación al tercer parcial, vamos a ver cómo hacerlo transparente. Puede ser que ustedes le metan el canal alfa o lo pueden pintar de verde el fondo. Y aquí vamos a ver cómo eliminar lo verde. En el caso de que sea una montaña,
Por ejemplo, una montaña que no tenga... Una montaña así nevada, el azul es predominante, entonces tendríamos que poner el fondo verde. Una montaña verde que tiene vegetación, lo ideal es poner el fondo azul. Pero sí, o sea, vamos a ver la técnica de cómo recortarlo. No necesariamente tienen que ser montañas, pueden ser pinares, les digo así, un grupo de árboles que se vean al fondo, de pinos. Los recortamos igual y ponemos varios, ¿verdad? Así poblamos ahí la orilla, de tal forma que las cosas altas como las montañas y los pinos nunca le van a permitir a la cámara observar dónde se junta el cielo con el terreno. Ese es el objetivo del mate painting. Que el navegador, el navegante, el que está haciendo el recorrido, nunca pueda llegar a ese punto donde se junte el cielo con la tierra. Digo, además el mate painting nos va a obstruir la vista, pero nosotros además tenemos que obstruir el viaje de la cámara hacia esas distancias, ¿no? Muy bien, jovenazos. Entonces, pues este tema es muy cortito, la verdad, el Sky Dome. Es lo que tiene más de explicación, es decir, cómo vamos a manejar las transiciones entre texturas, que ya vimos, es igual que en el terreno, con la instrucción mix. Acuérdense que el mix llevaba 3 parámetros, jóvenes. Llevaba la textura 1, la textura 2 y un tercer parámetro que era un flotante que nos decía qué textura iba a ser más predominante que otra a la hora de la mezcla. Bueno, ese valor flotante va de 0 a 1. Les voy a poner un ejemplo, miren. Imagínense que ustedes aquí en el CPU aquí está lo del Sky Dome. Entonces yo aquí voy a decir static float hora del día, HDD, hora del día, igual a 0 punto y coma. Es flotante. Y yo aquí abajito digo hora del día más igual 0.01. Por decir algo. Que se vaya incrementando de 0.01 en 0.01. Bueno, entonces tenemos ese incremento. Obviamente ese número, ese 0.01, ustedes lo van a ir sintonizando, ¿verdad? Van a decir, oye, está muy bajito, se tarda mucho en cambiar. Oye, está muy rápido, cambia muy rápido todo el proceso. Pues ahí lo van a ir moviendo, ¿no? Y luego decimos aquí, if HDD, en función de lo que vimos ahorita del ejemplo, ¿verdad? Mayor que 9.0. Decimos HDD igual a 0, ¿sí? 0.0. Recuérdense que dijimos según el Paint, ahí quedó grabado, por si no se acuerdan, ahí lo buscan en el video. Decíamos que, considerando eso, es 9 de la noche, ¿verdad? Obviamente. En este caso tenemos que manejar el formato de 24 horas, que las 9 de la noche son las 21 horas. Vamos a ponerle 21.
21, que son las 9. Son las 9 p.m. según el ejemplo del Paint. ¿Sí? Para lo que es el cambio de las texturas. Entonces, este valor yo lo voy a enviar aquí. No, no va aquí. Esto va acá. Ahí está. Entonces yo lo voy a enviar aquí y le voy a poner control C. Y aquí le vamos a poner un flotante. Pon un flotante. Obviamente tenemos que hacer que esta función exista, ya vimos cómo. Y vamos a enviar ese valor, el HDD, y lo vamos a recibir en el pixel shader, ¿verdad? Y entonces nosotros vamos a decir if HDD mayor que las 5 de la mañana y menor, ¿verdad? Y menor que las 6 de la mañana. Acuérdense que lo que enviamos es un flotante, jóvenes. Ah, bueno, si está entre 5 y 6, dijimos que iba a manejar una transición. Iba a manejar una transición de la noche al amanecer. Entonces vamos a decir, proporción. Vamos a declarar aquí float. Proporción. Vamos a decir proporción es igual a HDD menos 5.0. Si el valor de HDD está entre 5 y 6, aquí le podemos poner menor o igual, ¿verdad? También. Vamos a ponerle menor. Le vamos a restar 5, porque imagínense que HDD vale 5.01. Yo al mix no le puedo poner 5.01. Mix textura de noche, coma, textura del amanecer, coma. Aquí le voy a poner 5.0. No. HDD menos 5.0. ¿Por qué le estoy restando 5.0, jóvenes? Porque resulta que ese tercer parámetro de mix solamente va de 0 a 1. De 0 a 1. Entonces nosotros dijimos que cuando estuviera entre 5 y 6 iba a ser una transición de noche a amanecer. ¿Pero en qué proporción? ¿Qué pasa si vale 5.01? ¿Será en una proporción de 5.01? No. Tenemos que restarle a HDD, que vale 5.01, le vamos a restar 5, entonces va a quedar 0.01. Y luego cuando se incremente HDD va a valer 5.02. 5.02 menos 5 va a quedar 0.02. Y así hasta que lleguemos a 5.99. Menos 5 va a llegar a 0.99. Entonces, si se checan al restarle el valor de esta comparación, ya nos está quedando un valor entre 0 y 1. Que va a ir, en este rango va a ir de 5.0 hasta 5.99. Y luego vamos a preguntar if HDD mayor o igual que 6 y menor o igual que 7.
Ah, bueno, ahí se sostiene la textura. Le digo textura y color igual, pues a la textura 1, ¿verdad? O a la textura AM. Entonces aquí le voy a poner if HDD mayor igual que 6. Aquí no es y, es and. And HDD menor que 7. Pero sí, bien fácil, ¿verdad? Texture color igual a texture amanecer. Ya, nada más se va a poner esa textura entre 6 y 7. Ah, entre 7 y 8 se repite esto. Pero ya no va a ser entre TN y TAM, sino va a ser entre TAM y TD, que es la textura de día. Y HDD va a ser HDD menos 7, porque ahora estoy preguntando entre 7 y 8. Va a ser menos 7. No sé si quedó claro esta parte, jóvenes, de cómo le van a hacer para manejar los cambios de textura en el día. Y así vamos a ir poniendo un if según la hora que yo haya definido, ¿verdad? En ese dibujo. Ah, yo dije que cambiaba entre 5 y 6 de día a la de atardecer. Y de 6 a 7 a la del atardecer quedaba fija. Y de 7 a 8 una transición de la del atardecer a la noche. Entonces yo voy poniendo los if como yo los considero. Y solamente hay dos casos. Un caso donde se hace una transición y un caso donde está permanente. Aquí están los dos casos. Nada más que hay que adaptarlos pues a la hora que ustedes digan, ¿verdad? De cómo se van a hacer las cosas. ¿Quedó claro esta parte, jóvenes? Sí, profe. De hecho, que lo explica, ahorita que lo explica, ya tengo una mejor idea de cómo hacerle, porque sí estaba pensando más o menos, y creo que tenía la idea, pero pensé que tenía que hacer, pasarle el flotante de proporción desde el CPU para el shader. Ok. Sí, aquí ya nada más estás aventando un valor y aquí lo estás separando, ¿verdad? Al restarle el 5, le estás tumbando la parte entera. Realmente lo que estamos haciendo es tumbar la parte entera y quedarnos con la parte flotante de proporción, ¿verdad? Por eso este cambia, ¿verdad? Entre 5 y 6 le resto 5. Entre 6 y 7 o entre 7 y 8, pues le resto el 7, ¿verdad? Siempre le voy a restar el menor. De los que yo pregunte aquí, le voy a restar el menor. Y ya es todo, prácticamente. Pues muy bien, jovenazos, pues esto es el SkyDome. Como ven, está muy simple. Hay dos tipos de texturas, jóvenes, que son las del SkyDome. Nosotros vamos a ver aquí la textura rectangular. Déjenme se las muestro. Aquí está la textura. Esta textura, jóvenes, está deformada para que a la hora de que va a forrar a la semiesfera, lo de arriba se va juntando y se recompone y agarra un buen aspecto. Esta es una textura de SkyDome rectangular. Déjenme ponerles, voy a dejar de compartir tantito y les voy a mostrar la otra textura que no la van a ver este semestre, sino el que entra. Se parece a las fotos que toman panorámicas los celulares. Exactamente, o las que toman los, ¿cómo se llama? Estos que observan el cielo. Porque no sé qué traigo que se me están olvidando las palabras. ¿Astrónomos? Sí, los centros astrológicos, pues sí, ahí bueno, no les digo la palabra. Sí, el astrónomo es la persona, pero Observatorios. en los observatorios, joven, correcto. Miren, este es la textura cuadrada para un forrado semiesférico.
El otro, más aquí lo tenemos, miren la diferencia. Semiesférico, forrado rectangular. Con los dos se ve muy bien si la textura está bien hecha y su algoritmo está bien hecho. A mí me gusta más esta. Me gusta mucho más esta. Déjenme decirles algo respecto al viaje del Sol, jóvenes. Aquí tenemos, por ejemplo, el Sol. Hay gente que, y esto a mí me gusta mucho, alguna vez lo hicimos. Esto, jóvenes, puede ser dos texturas. La parte azul con las nubes o sin las nubes, de preferencia sin las nubes. Es una textura. Y el sol, con su brillo alrededor, es otra textura. Entonces, ¿qué es lo que se hace ahí, jóvenes? Se mandan las dos texturas, la del fondo del cielo y la del sol. El sol se dibuja en una orillita de su rectángulo, ¿verdad? Voy a poner el ejemplo del Paint. Entonces, imagínense que se crean dos texturas. Ahí está. Voy a dibujar un círculo azul para tratar de ser muy claro. Ahí está el cielo, ¿ah? Y luego aquí hay raza que dice, ah, bueno, yo voy a dibujar el sol en la textura. Y entonces esta parte es transparente. Voy a ponerlo negro como transparente. Así. Supongo que lo negro es transparente. Entonces leen las dos texturas hacia el Sky Dome y entonces las mezclan. Pero ellos dicen, ¿sabes qué? La textura del sol le va a ganar a la textura del fondo. O sea, el sol se va a poner sobre la textura del fondo. Y luego, ¿qué hacen? Acuérdense que tiene a TextCord. Y aquí le ponen más VEC2, 0 en X y una variable en Y que la controla el CPU y se le envía al shader. Y entonces esta variable, como cambia la posición de la textura, le empiezan a incrementar esto y parece que el sol se mueve. Como animan esta textura, pues entonces mueven el sol y parece que se está moviendo aquí en el Sky Dome. Como si viajara del amanecer al atardecer. Y está bien interesante eso. Bueno, pues todo esto son especie de efectos visuales. También hay unos que dicen, ah, bueno, yo además quiero poner que las nubes se muevan. Ah, hacen lo mismo. Dibujan las nubes en otra textura y dibujan el Sky Dome, la textura del Sky Dome, y luego arriba le ponen a la del sol, y luego arriba le ponen a la de las nubes. Y entonces viajan las nubes y tapan el sol y el sol en movimiento. Entonces se pueden hacer un chorro de cosas con el Sky Dome. Depende solo de la creatividad de los programadores. ¿Alguna pregunta, jovenazos? No sé si con esto les va dando ideas de cómo podemos extendernos en lo que es el Sky Dome. Si se checan en la forma de evaluación, no hay tanta especificación. Está muy simple, nada más dice cambie textura según la hora del día. Y hasta ahí. Ya lo demás es si ustedes pueden, y me refiero en cuanto a tiempo, y que no les arriesgue a otras materias o a esta misma, ¿verdad? Entonces, siempre hay que hacer lo que nos piden
y luego decimos, le quiero agregar cosas. Acuérdense, jóvenes, en otra versión empiezan a trabajar. Si no funciona, ya perdida tienen su proyecto funcionando, listo para entregarse. Pues muy bien, jóvenes, esto es todo por el día de hoy. La próxima clase estaremos viendo Billboard. Ya con la de Billboard, jóvenes, vamos a empezar a navegar en el terreno. Vamos a empezar a navegar en el terreno. Yo uso el Gamepad, pero cada quien puede usar lo que quiera, ¿no? Pueden usar teclado, pueden usar mouse, no hay restricción. Muy bien. El Gamepad original vale como $20, $25 de Xbox, y el de imitación vale como $13 o $14. El Gamepad, compatible con Xbox. Digo por si les interesa. Yo lo he visto en Amazon y en Mercado Libre. Y también en PC. Muy bien, jóvenes, que tengan buena tarde. Nos vemos. Si no hay preguntas, ¿verdad? Si alguien tiene una pregunta, adelante. Pues yo nada más tengo una pequeña duda, profe. Bueno, no sé si me puede ayudar nada más para saber cómo resolver esto. Estoy haciendo la cámara. Bueno, ya tengo la cámara para que se mueva con el mouse y con el teclado. Pero mi problema es cuando la cámara llega el mouse llega a los bordes. Entonces ahí es cuando ya no gira. Por lo general, yo lo que estaba pensando es que pues cuando llega a cierto parámetro de Y en la ventana, pues que siga subiendo, ¿no? Sí. Pero también creo que tengo que detectar si el mouse se está moviendo o si no se está moviendo para hacer eso. Necesito ver tu código. Me imagino qué es lo que está pasando. Lo que pasa es que, fíjense, jóvenes, tienen que aprender ahí a ver cómo preguntan. Muchas veces tienen unas preguntas mal hechas. Le voy a poner un ejemplo. Imagínense que ustedes dicen, el terreno se acaba a los 100 metros, ¿verdad? Entonces, se acabó a los 100 metros el terreno. A los 100 metros se acaba. Si yo doy un paso afuera del terreno, una vez que rebasé los 100 metros, yo ya voy a decir, yo ya no me puedo mover. Es una restricción. Si estás afuera del terreno, tú ya no te puedes mover, ya no puedes reentrar. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Primero incrementamos. Imagínense que estoy en 100 metros. Y luego incremento, llego a 101 y pregunto, ¿eres mayor que 100? Sí. Ya no te muevas. Entonces nosotros siempre tenemos que estar en área móvil. Si 100 es el límite, cuando yo esté en 99, antes de incrementar, tengo que preguntar, oye, si lo incremento llego a 100. Sí, pues no lo incremento. Y ya no avanza y ya no caigo en la zona que me prohíbe moverme porque ya me salí. Entonces, esa es una de las fallas más comunes. No sé si por ahí vaya la cosa. Que muchas veces primero incrementamos, nos salimos de los límites y luego preguntamos, oye, ¿dónde estoy? No, pues ya estás en las arenas movedizas. Bueno, ya no me puedo mover. ¿Y cómo me regreso? Pues ya estás en las arenas movedizas. En cambio, antes de dar el paso, yo debo preguntar, oye, ¿dónde voy a pisar si doy el paso? Oye, en las arenas movedizas, pues no lo doy, ¿verdad? Y entonces ya me puedo hacer para atrás. Hay que revisar tu algoritmo para ver si primero te pones en una zona de restricciones y luego ya no puedes salir de ella, o preguntas antes si con el incremento quedarías en una zona de restricciones para ver si ya no te va a permitir moverte después. Esa es una falla bien común cuando trabajamos con límites de navegación. Al igual, si quiere, corro mi programa y se lo muestro, profe. A ver, adelante. Sí, ahorita tenemos tiempo. Ok, déjeme, se lo enseño. Digo, estoy trabajando, de hecho, en el ejemplo 2. Me dice si se ve.
Adelante. Sí, Bueno, sí, espérame. Aquí está bien. Déjame ver aquí. Sí, ya veo tu cuadro rojo. ok. Bueno, ese cuadro rojo nomás es por referencia, Ujú. pero yo lo estoy moviendo con el mouse y se mueve, pero mire, aquí el problema es cuando yo salgo del mouse, salgo de aquí, pues... es lo Ajá, que- ya. Ajá, Vámonos, verás. Vámonos al algoritmo. ok, déjeme le enseño. Aquí estoy utilizando el evento de la ventana de mouse move. Entonces, yo obtengo las coordenadas actuales del cursor sobre la ventana y ya únicamente las mapeo en esta función, que si mal no recuerdo, en la ventana de OpenGL va de 0 a 1 y Sí. de 0 a -1. Creo que en todas direcciones. Entonces ya nada más lo mapeo aquí en esta función. Solamente obtengo el tamaño de la pantalla, que pues es una función de WinAPI también, que puedes obtener la resolución del tamaño de la pantalla, lo divido entre dos y pues simplemente le resto 1 en ambos. En ambos. Em, Después de eso, lo que hago es que pues ya los utilizo en el mouse input. Sí, mira, es que déjame te digo algo. El Claro. mouse move funciona para toda la pantalla, Ujú. ¿verdad? Hay una parte, acuérdate que tú tienes un HWND, que es un handler window. Tienes que asociar el mouse move al handler window del OpenGL. Entonces, en ese momento, solamente te debe de reaccionar a la ventana del OpenGL, el mouse move. Y luego la otra, ¿dónde incrementas tú la posición del objeto? Bueno, mire, aquí es donde lo hago. Aquí estos son de cuenta, yo tengo las coordenadas anteriores y las actuales del cursor y obtengo un offset que pues, básicamente es como el desplazamiento. Entonces, a este offset, dependiendo, yo le dibujé un cuadrado, me imagino un cuadrado. Si mal no recuerdo, va de 0 a 1. Entonces, le puse que 0.7 a -0.7 que la aumente al yaw, que si mal no recuerdo es para moverse en X, o sea, la rotación en X. Ujú. Eso nada más para X. En caso de que esté dentro, si está fuera de estos parámetros, pues nada más la aumento en un factor 0.1 flotante. Y para lo que viene siendo pitch, hago exactamente lo mismo. Eh, Utilizo este factor de desplazamiento, se lo multiplico por una sensibilidad que se lo puse de 10 para que se mueva pues, relativamente rápido. Eh, y pues en caso de que esté fuera de este cuadro de 0.7, lo que hago es que simplemente lo aumento en 0.1 el pitch. Y ya si pues llega a 360, lo vuelvo a setear el pitch. Sí, mira, ahí como que se te fue el audio. No, Pero ahí lo que yo te recomiendo es que le pongas un breakpoint a la parte que te mueve las coordenadas o lo del cubo, lo que te hace que se mueva el cubo. Siempre que ustedes vayan a probar un evento, jóvenes, usen breakpoints para decir, verás, ponle un breakpoint ahí donde mueves tú las cosas, los valores que mueven al cubo, en cualquier parte de esa función. ¿Mande, perdón, disculpe? Sí, te digo, ponle un breakpoint ahí donde tú cambias los datos que mueven al cubo. Ok, bueno. Pues, supongamos que aquí, para Sí. ver. Y córrelo. Ok, bueno, estoy aquí fuera y aquí entra. En este caso va a ser 0.33, entonces va a Pero entrar vuélvelo a correr. ¿Mande? Vuélvelo a correr. Ok. Y entra a la ventana. Pero dale en continuar. Ok. Ahí a ver. Aquí. No, en el verde, ya tienes un triangulito verde abajo de analizar.
Ok. Pícale ahí deja el mouse. Dale. Pícale. Fíjate, se quedó atorado ahí. Bueno, ahí ya salió ya. Dale, pícale. Hay uno, sí, pícale, es que está raro que te lo vaya haciendo de parte por parte. Pícale. Ya volvió a entrar, está atorado ahí. Algo sucede que el evento se queda clavado. Ok. Entonces tienes que ver cómo decir, oye, ¿cómo limpio el evento? Para que sea nada más cuando mueves el mouse. A lo mejor, o sea, no sé, ¿verdad? Ahí es que hay muchos eventos que se quedan pegados y tú los tienes que borrar. Es decir, es que imagínate que yo digo, cada vez que me asustes, voy a decir, ya no me asustes. Y luego de repente me asustas y güey, ya no me asustes, ya no me asustes, ya no me asustes, ya no me asustes, ya no me asustes. Pero ya me dijo, no, reset. Ya hasta que lo vuelva a asustar, dígame, ya no me vuelvas a asustar, ¿verdad? Entonces, Ok. hay eventos que se quedan pegados, tienes que ver cómo hacerle para que ese evento salga y que suceda solamente cuando lo mueves arriba de la ventana, ¿verdad? Ok. De acuerdo, sí voy a checar eso. Sí, pero esa es la cosa, mira, ustedes siempre pónganle, cuando trabajen con eventos, pónganle un breakpoint y vean cuándo se desclava, porque muchas se quedan atorados los eventos y resulta que tú tienes que ejecutar algo que limpie el evento para que le puedas chance a que vuelva a entrar ese evento. Ok. Sí, Entonces, busca en foros eso, cómo le hago para que cause el mouse move, ¿verdad? Y cómo se limpiaría el evento ese o lo que sea. Ok, profe. Yo como quiera le voy a investigar y si hay yo algo, pues te aviso. Claro, profe. Al igual, creo que sí lo puedo resolver ahorita en la noche. Espero. Excelente, ¿no? Pues mira, ya sabes por dónde va la cosa. Pero siempre en esto, jóvenes, en el caso de los cases del WinAPI WM, siempre acostúmbrense a poner una variable que se incremente y digo, oye, ¿por qué se incrementó tantas veces? Y te da una idea de cuántas veces pasó por ahí. O poner breakpoints, o que se active un message box y que te muestre el valor de una variable. El message box, mira, está incrementándose el mensaje del message box. Sigue atorado el evento, o sucedió y se ve que cada vez que le pico se incrementa. ¿Sí me explico? Tienen que rastrear los eventos. Sí. Y en ese momento ustedes adquieren conciencia de cómo funciona el evento y ya lo puedes manipular como tú quieras. Ok, profe. Muchas gracias. Disculpe la interrupción. No, para nada, está muy bien. Esas preguntas son válidas, ¿no? Ya dejé de compartir. Excelente. Que tengan buena tarde, jóvenes. Hasta luego, profe. Cuídese. Hasta luego, Hasta luego, igual. profe. Nos vemos la siguiente semana. Profe, nos vemos. Dale, que les vaya bien.